presencia de Dios y de la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, Madre del amor hermoso, para enseñarnos a ser mejores esposos o prepararnos mejor para el matrimonio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín. Por los de estos santos esposos, ten misericordia de todos los casados, para que sean fecundos y así crezca el número de los glorificadores de Dios, y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma que sea Dios honrado en ellos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos en la tercera parte de la plática acerca de los deberes sagrados que tienen los padres de familia para con sus hijos. En la primera parte vimos el deber de el amor que deben tener hacia su... Y ese amor no es un amor cualquiera, es un amor cristiano. Y cómo debía ser alimentado en los padres. En segundo lugar, la educación, abocándonos en particular a la educación corporal del pequeño, ¿no? Del hijo o de los hijos que hayan recibido del cielo. Ahora vamos a ver la educación, pero en su faceta espiritual. Para adentrarnos en este aspecto de la educación, creo es muy importante recordarnos, cuanto más en los tiempos que vivimos, que los niños han recibido de Dios un alma inmortal. Antiguamente, incluso la gente que no era católica observante, estaba presente en la cultura, estaba presente un poco en todos los ambientes. La gente sabía, se escuchaba, se repetía, aparecía hasta en la literatura, de que teníamos un alma. Hoy es prácticamente eliminado en la vida cotidiana. Y más terrible aún, en la misma vida de la iglesia no se habla prácticamente del alma. Con la misma reforma litúrgica, la palabra alma, especialmente en las traducciones, fue casi eliminada. Entonces todo eso va teniendo repercusiones, obviamente. Y el pueblo cristiano, en principio, no se ha dado cuenta, pero las personas más instruidas, más ilustradas, digamos, con la doctrina, han percibido esta paulatina desaparición del concepto de alma, de la palabra alma, en la iglesia, y que se ha traducido, claro está, como siempre, ¿no?, en el paulatino oscurecimiento, incluso erradicación de esta parte fundamental del ser humano que es el alma. Entonces, en la doctrina cristiana es muy importante recordarnos que no solamente Dios creó todas las cosas al principio del mundo, no solamente creó el mundo material, sino que creó el mundo espiritual. Es decir, en primer lugar,
los ángeles, que son espíritus purísimos, ¿no? Pero cuando creó al hombre, Dios nuestro Señor se reservó, al darle como misión a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, de quien toda la raza humana desciende, se reservó Él el seguir creando las almas de los descendientes de Adán y Eva. Los hijos de Adán, que dice el Génesis, tuvieron muchos hijos e hijas, ¿eh? Que por lo demás Dios les autorizó a casarse entre hermanos. Era el principio del mundo. Pero Dios se reservó el seguir creando las almas inmortales. Y lo sigue haciendo hasta el final del mundo. Dios no sigue creando ángeles, no sigue creando ángeles de la nada. Ya los creó al principio del mundo. En las otras criaturas inferiores, porque las criaturas que no son el hombre, en el mundo visible, son todas inferiores al hombre, están puestas a los pies del hombre, no necesitan este acto de la omnipotencia divina de crear de la nada cada alma inmortal. De allí la grandeza de la tarea que tienen los esposos entre manos. De allí la vocación al matrimonio. De allí los sagrados deberes de los esposos del uno para con el otro. De allí los sagrados deberes de los padres en relación a los hijos. Hay almas inmortales involucradas en todo esto. De nuestra fidelidad a nuestros deberes depende la salvación eterna de esas almas, partiendo por la de los padres, de las cuales depende de manera tan estrecha la salvación eterna de las almas de los hijos. Y las Sagradas Escrituras dicen algo muy bonito en relación a este punto de la creación del alma por parte de Dios. Con bastante frecuencia, ¿no?, aludiendo a una mujer que ha quedado esperando una criatura, un hijo, se dice claramente, ¿no?, que ha estado con su esposo, pero también se dice otra cosa, que ha sido visitada por el Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente los cuerpos es por la virtud del poder divino, es por la fuerza que Dios ha dado justamente a, al hombre y a la mujer en el amor matrimonial a engendrar hijos, pero cooperan a la formación, a la creación, de un cuerpo. Dios quien hace por sí mismo el alma inmortal, creándola de la nada. No son los esposos los que hacen el alma inmortal. Entonces, la grandeza de lo que ocurre en las entrañas de una mujer, privilegio sacratísimo, de la esposa cristiana, que Dios en sus entrañas crea un alma para ese cuerpo, un alma única e irrepetible para ese cuerpo, único e irrepetible. Entonces, estamos ante una maravilla que nos debiera dejar boquiabiertos. Y es la razón de ser de la historia del mundo. Cuando se cumplan el número de los elegidos, ¿no?, se salven todos los que se tienen que salvar según los designios de Dios, se va a cerrar la historia humana. Y a eso han colaborado los esposos cristianos, a eso han colaborado Dios mediante los que nos están escuchando. Entonces es verdaderamente muy sagrado. Es decir, no hay nada más sagrado
que esta educación espiritual a la cual nos vamos a dedicar ahora. Vimos en la educación corporal que abarcaba la vida del niño engendrado, el sustento del niño engendrado y darle los instrumentos para que el día de mañana eh, pueda ser un buen ciudadano, coopere, ¿no es cierto?, honestamente al bien común de la ciudad temporal. Dense cuenta que en el mundo animal, y Aristóteles ya definía al hombre como un animal racional, los animalitos hacen los sacrificios que sean por sus crías, por cuidar de la criatura que tienen y que dan a luz. Los preparan a la vida animal, su alimento, a cazar, a sobrevivir. Les dan los instrumentos para que propaguen la especie, el bien común de la especie a la cual pertenecen. Es decir, bajo cierto aspecto podemos decir que estamos en la educación corporal, ¿no? Hay un punto de conexión con ese mundo animal del cual el hombre trasciende por su alma inmortal. Pero ahora vamos a ver un aspecto muy superior todavía, muy superior todavía. Entonces, la educación espiritual abarca en primer lugar la instrucción, en segundo lugar la vigilancia de los hijos, en tercer lugar la corrección de los hijos y en cuarto lugar el buen ejemplo que debe dársele siempre los hijos. En cuanto al primer punto de esta educación espiritual, la instrucción, los padres están obligados a instruir a sus hijos por sí mismos o por personas idóneas en la doctrina cristiana y en todo lo concerniente a la salvación eterna de sus almas. Esto es algo muy importante. En primer lugar, y sobre todas las cosas, la instrucción de la doctrina cristiana. No hay nada que entre más profundamente en el alma de un niño que la doctrina cristiana, la doctrina traída por nuestro Señor Jesucristo del cielo, y que es enseñada por aquellos que los engendraron. No hay que pensar que lo va a instruir mejor el catequista, la monjita, el hermano religioso o el sacerdote, sino de todas las cosas. Quien va a darle más profundamente esta doctrina, grabarla más en el fondo del alma, serán los papás. Por lo tanto, si un papá, una mamá, eso lo deja para la parroquia, para el instituto religioso donde tiene al hijo, etcétera, y lo está haciendo así, está privando a sus hijos de una formación cristiana grabada a fuego en lo más profundo del alma. Entiéndame lo que quiero decir. Estoy diciendo que eventualmente la parroquia, el instituto religioso, el sacerdote o la monjita, qué sé yo, no vengan al caso y no ayuden en nada. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la importancia mayúscula de que el papá y la mamá enseñen la doctrina cristiana a sus hijos. En primer lugar el papá, en segundo lugar la mamá. Y así grabar a fuego en el alma del hijo las verdades de nuestra santa religión, las verdades de la fe católica. Y es por eso que si han visto, han leído libros antiguos
con historias antiguas, en la vida de los santos, por ejemplo, se encuentra uno mucho de que en familia se estudiaba el catecismo. Y en familia quiere decir, ¿no es cierto?, en torno ahí al fuego de la chimenea, el papá daba clase de catecismo a sus hijos. El papá, la mamá, ahí se ayudaban, se complementaban. ¿Eh? ¿Y por qué la fuerza de esta instrucción dada por los mismos padres? Sin perjuicio del apoyo exterior del sacerdote, del hermano religioso, de la monjita, del catequista, de la parroquia, qué sé yo, o del obispo. ¿Por qué los padres tienen este poder para grabar en lo profundo del alma las verdades de la fe? Por una gracia que no tienen ni el obispo, ni el sacerdote, ni la monjita, ni el hermano religioso. La gracia de estado que les da el sacramento del matrimonio. Para esa misión, el sacerdote, la religiosa, el religioso, el obispo tienen sus gracias de estado, ciertamente. Para con la educación cristiana que reciben los niños de sus padres. No para suplantarla. Y esto es muy interesante y de gran importancia en los tiempos que vivimos. Tiempos, especialmente el matrimonio, que tenemos que darle catecismo a nuestros hijos. Porque nadie podrá darlo con la profundidad con que ustedes lo pueden dar a causa de ser los padres, a causa de las gracias únicas que tienen como padres de esos hijos. Tocante a este punto, de tal manera se ha de educar a todos los fieles desde su niñez, que no solo se les ha de dar la doctrina, que no solo se les ha de dar en todo lo referente a la enseñanza, ¿no?, nada contrario a la doctrina católica y a las buenas costumbres, sino que la educación religiosa y moral ha de ocupar el primer lugar. No es que no reciban nada contrario, faltaba más, ¿no es cierto? Que se le dé algo contrario a la doctrina de la Santa Iglesia a los niños, es un escándalo, una vergüenza, un pecado horroroso. Pero no basta que no se les dé nada contrario, sino que debe ocupar positivamente el desarrollo, la explanación de la doctrina cristiana, de los sagrados misterios de nuestra fe y de las buenas costumbres cristianas, el primer lugar en la educación espiritual de los niños. Yo les diría que este es uno de los problemas más serios que se vive aún hoy en los colegios que aún procuran no hacer nada contrario a la doctrina cristiana. Los padres se confían de que el colegio, Dios mediante, ¿no es cierto?, poniéndonos en la situación, no enseñan nada contra la doctrina cristiana, pero en el colegio no se explaya, no se enseña, no se embalsama todo el ambiente de espíritu sobrenatural cristiano y no se instruye la doctrina católica, ¿eh?,
que debe abrazar, que debe iluminar todas las instancias de la educación cristiana en una escuela verdaderamente católica. Entonces, una escuela donde no se dice nada en contra. En el mejor de los casos hay una clase de religión, pero que no ilumina toda la vida de la escuela, que no ilumina toda la vida y no compromete la vida de los niños en todo el tiempo que están en la escuela. Lo que ocurre es que paulatinamente se van desarrollando como vidas paralelas. Eso es en clase de religión. En clase de religión. Quizás está bien dicho, ¿eh? En la clase de religión no se ha dicho nada contrario a la buena doctrina, pero no es la luz, el faro que ilumina toda la vida de la escuela y que enseña a vivir la vida cristiana las 24 horas del día. Porque lo que nos mereció Jesucristo en el Calvario, justamente la vida de la gracia, que es una vida sobrenatural que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y por eso, como hemos visto en las pláticas sobre el juicio final, todo será juzgado en torno a nuestras obras, a los méritos sobrenaturales de nuestras obras o a nuestros deméritos, porque no hay tercer partido. O viviste en gracia de Dios, en estado de gracia, mereciendo la gloria, o viviste en desgracia de Dios y corresponde los castigos eternos. Entonces, una clase de religión que no es iluminadora, que no irradia vida cristiana, que no compromete la dirección, los maestros, el espíritu del colegio entero. En definitiva, es un colegio medio pagano. Medio pagano. La clase de religión está cerrada entre cuatro paredes, a tal hora. Y es una de las principales causas, dicen los que han estudiado esto, de por qué el fracaso de tantas escuelas católicas, pretendidamente católicas. Y en los tiempos críticos que vive la Santa Iglesia, la cristiandad entera en estos momentos, tenemos que tomar todas las precauciones del caso, especialmente para con nuestros hijos, para procurar todos los medios sobrenaturales, aprovechar todas las gracias que hemos recibido, que de alguna manera nos aseguren mejor, más nuestra salvación eterna. ¿Acaso cuando nuestro Señor vuelva, Él lo dijo, acaso cuando Él vuelva, acaso encontrará fe en la tierra? Al paso que vamos pareciera que va a ser muy poca la fe que va a encontrar. Ciertamente se va a reducir el mundo cristiano, el mundo católico. Entonces, esta instrucción de la doctrina cristiana, en primer lugar, por sí. En segundo lugar, el apoyo, el complemento, el auxilio que se nos da a través de forzados catequistas, religiosos, hermanas, sacerdotes, obispos, que procuran, para gloria de Dios, la salvación de las almas, pero que no reemplazan, que no suprimen la tarea fundamental de la instrucción cristiana que debieran dar los padres. Esta educación cristiana, esta educación espiritual, ha de iniciarse enseguida que nace el niño
inmediatamente que reciba las aguas regeneradoras del bautismo. Lo que está detrás de esa como doble vida, que en la práctica aparece en esa escuela donde la religión está reducida a cuatro paredes en un horario determinado, es consecuencia de la negación, al menos práctica, del pecado original. El pecado original, hay que tenerlo muy claro, estos dogmas de fe, es un misterio, es uno de los misterios más grandes de la fe, pero hay que tener muy claro, porque está claramente, está absolutamente y precisamente revelado y definido por la Iglesia, es que los seres humanos somos engendrados, comenzamos a existir, salvo la excepción gloriosa de la Madre de Dios. Nosotros comenzamos a existir en desgracia de Dios, a causa del pecado original. Es decir, venimos a este mundo en desgracia de Dios, es decir, sin la gracia santificante que debiéramos tener, porque eso fue lo que Dios les dio a Adán y Eva para transmitirla a su descendencia. Y ellos nos la quitaron, nos privaron de esa gracia. Y, y venimos a este mundo entonces con ese, esa privación, en ese estado de privación de la gracia santificante. Entonces, toda criatura viene a este mundo en estado de enemistad con Dios. Y el estado de enemistad con Dios hace que uno no pueda llegar al cielo. Ya lo hemos visto en las pláticas sobre los novicios. Es un dogma de fe. El pecado original, el pasar a la otra vida con el pecado original es un impedimento absoluto para alcanzar la vida eterna. Entonces, lo lógico es que unos padres cristianos, la primera preocupación que tengan es darle al niño que tienen ahora en sus manos, lo antes posible, las aguas regeneradoras del bautismo. Ya van a estar educándolo como corresponde. Porque ese niño se va a borrar la mancha del pecado original, va a dejar de estar en estado de enemistad con Dios y va a pasar a ser hijo adoptivo de Dios, que no era hijo adoptivo de Dios y lo va a comenzar a ser ahora en que queda santificado por la gracia santificante. Va a comenzar a ser habitado por la Santísima Trinidad y su alma va a quedar con un sello indeleble que la hace cristiana, porque queda incorporado el cuerpo místico de Cristo a la Santa Iglesia Católica. Entonces, sin tardanza se le debe dar este bautismo. No es lo mismo educar a un niño que tiene el Espíritu Santo habitando en su alma, que tiene a toda la Trinidad Santísima instalada en su alma inmortal, que un niño que no tiene a la Santísima Trinidad, cuya alma está subyugada bajo la potestad del maligno. Habrán visto en el rito sagrado del bautismo cómo el sacerdote una y otra vez le ordena al demonio que se aparte del pequeño. Son cosas muy serias. La falta de fe solamente explica que la gente no dimensione lo que ocurre ahí. Por eso en la vida de los santos tantas veces nos encontramos que el niño fue bautizado inmediatamente, que el niño fue bautizado el mismo día que nació, al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, en los primeros días de haber nacido. Y la disciplina de la Santa Iglesia es que deben ser bautizados los niños lo antes posible. Entre los teólogos católicos está muy claro de que el descuido por más allá del mes
de bautizar a los niños es un grave pecado en principio. Entonces, el niño recién nacido, el niño bautizado, hecho así hijo de Dios, tan pronto como es capaz de comprender algo, han de ser instruidos en los primeros rudimentos de la fe y estimulado a orar a Dios, a la Virgen Santísima y a los santos. Eso instruido. ¿No? Pero dense cuenta que hay cosas que ya el niño va absorbiendo como una esponjita, son una esponjita los niños. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado quién les enseñó a rezar el ángel de la guarda? Seguramente muchos de ustedes se van a dar cuenta que nadie de ustedes, que ustedes se acuerden, les enseñó el ángel de la guarda. O el Dios te salve María, o el Padre Nuestro. Y eso es muy probable que sea así, porque no sería nada extraño que sus madres, mientras los amamantaban, ¿no? Les rezaran. Y ustedes no tenían uso de razón, y ya escuchaban el Padre Nuestro, y ya escuchaban Dios te salve María, y ya escuchaban el credo, ya escuchaban el ángel de mi guarda. Y si hay algo triste en las catequesis de hoy en día, en las últimas generaciones, es que no es raro que uno se encuentre con niños que llegan a una catequesis y que nunca han recibido esta instrucción que es tan elemental y que muestra hasta qué punto ha fracasado la pastoral moderna que se implementó con tanto, con tanto afán por el mundo y que ha sido un verdadero, y que está colapsando por todos lados, porque ha sido la descristianización ha sido la consecuencia. ¿No? Un fracaso total. Por lo mismo que pretendía erigirse en contraposición a la pastoral tradicional de la Iglesia. Entonces dense cuenta que un niño, un pequeñín, que se le muestra a Jesús, nuestro Señor en la cruz, que se le da a besar el crucifijo, que se le muestra la imagen sagrada de nuestra Divina Madre, y se le dice que es la Madre del verdadero Dios, y que también es Madre nuestra en el cielo, intercede por nosotros. Que se le muestra una imagen del Santo Ángel de la Guarda, de los santos que reinan en la gloria. Es un niño para el cual la religión no está circunscrita a un horario y a unas paredes, sino que aprenden a vivir la vida que han recibido en la sagrada fuente del bautismo. Es algo que envuelve toda su vida cotidiana. Y esto es algo muy hermoso, porque Dios ha hecho las cosas como siempre, con gran sabiduría. Las madres seguramente me aceptarán esto, que con cuánta sorpresa nos encontramos con las preguntas que hacen los pequeños. A veces tienen 4 o 5 años y hacen unas preguntas, pero de altísima teología. Y bueno, es la inocencia por una parte, la presencia del Espíritu Santo por otra, en las almas de sus hijos. Entonces, qué importante es no perder el tiempo eh, de instruir a nuestros hijos, irles dando esta instrucción, ¿no? Que deben recibir de sus labios, de papá y de mamá. Oportunamente, ¿no? Llevarán a los niños a la iglesia para que asistan a los oficios divinos, a las sagradas funciones del culto católico, para enseñarles a estar en la iglesia. Es impresionante cuando una familia educa bien a sus hijos, qué bien los niños están en la iglesia, y cuando
no han sido bien instruidos, bien formados. Qué triste es, ¿no es cierto?, el comportamiento de ellos. Es muy importante, claro, que se les enseñe a los niños el respeto que se debe tener a los sacerdotes de Dios, los sacerdotes del Altísimo, porque ellos están mandatados por Dios para enseñarnos el camino del cielo y auxiliarnos en el camino del cielo. Indudablemente que viene muy bien, existiendo la posibilidad, que hoy en día, como se lo he dicho en otra oportunidad, pareciera cada vez más difícil encontrar una institución que responda a las exigencias auténticas de la doctrina católica, pero qué bien vendría, o viene, si es que acaso lo tienen, un colegio verdaderamente católico, ¿no?, donde podemos decir sea recomendable por sus costumbres católicas, por su moralidad, por su fidelidad a la doctrina de la Santa Iglesia Romana. Porque lo que se siembre en sus almas, en sus corazones, eso será lo que se cosecha después. Y hoy en día, no sé, uno se hace unas impresiones según lo que ha conocido, pero se ve muy difícil. Y es que hay algo, es excepcional. La educación cristiana está en una crisis espantosa. La escuela católica, ya en los fatídicos años 60, con la revolución que se implementó en la iglesia, una de las cosas que se propusieron y que lo decían abiertamente, ¿no?, era el fin de la escuela confesional, el fin de la escuela católica. A veces no lo hicieron abiertamente, no se les permitió que lo hicieran abiertamente, pero las escuelas católicas fueron desmontadas desde dentro y dejaron de ser ese ambiente en el cual tantos cristianos habían aprendido bajo el alero de santas religiosas, de santos religiosos, en un ambiente de exquisita piedad católica. Allí se ayuda a los padres, no se reemplaza a los padres, jamás se reemplaza a los padres. Se ayuda a los padres a hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos de la patria temporal, de la patria cristiana, y buenos hijos de la Santa Madre Iglesia, para que puedan alcanzar la vida eterna. Entonces, imagínense cómo en el mundo entero da la impresión, las leyes ateas que han ahogado la educación particular en subsidios económicos, exigiendo educación llamada sexual, que es una porquería, digamos las cosas como son, lo demás son pamplinas, son para corromper a los niños. Entonces, si no la dan, no tienen ayuda económica. Esto se ve en todos los países. En todos los países aparecen las noticias, las luchas que han tenido los padres de familia, que han estado, por desgracia, por lo general muy solos. Han sido pocos los obispos valientes. Eh, entonces, verdaderamente estamos ante una situación muy compleja. Entonces, de allí a pasar, ¿no es cierto?, a que ponga un hijo en un colegio sin religión, en un colegio eh, que más encima dice ser cristiano bajo pretensión de ser protestante, de no ser católico, bueno, evidentemente es aberrante. Un católico, unos padres católicos no pueden por ningún motivo poner a sus hijos en una escuela que no sea católica. Por eso, como
les dije ya en otra ocasión, si no me falla la memoria, hay que plantearse muy seriamente, y toda la situación que estamos viviendo podría ser justamente un incentivo, ya que los niños no han tenido que ir al colegio en prácticamente todos lados. ¿No será más conveniente? ¿No será que con todos los sustos y lo arduo que supone, que podamos eventualmente abrazar el llamado homeschooling católico? Que no se lo imaginen como el papá y la mamá encerrados con los hijos y que, pobrecitos, ¿no es cierto?, no van a ver a nadie, no hay ninguna relación con el mundo exterior, ¿eh? En esta pseudo burbuja que a algunos les preocupa, o les preocupaba, porque ahora me acordé que salió el tema. No, pues si el homeschooling católico no tiene por qué ser esta cosa donde no hay ninguna relación con nadie. Debería ser como una alianza de familias católicas, en que se apoyan, en que se ayudan, ¿no? Y hay como una especie de central que los respalda, que les coopera. No se cuenta con todas las facilidades que hoy tenemos con Internet. En Estados Unidos esto está muy desarrollado y a Dios gracias, poco a poco en distintos países se van apareciendo alternativas para implementar esto, que por lo demás ha sido muy exitoso en Estados Unidos, con reconocimiento universitario, asegurándoles su lugar de becas y todo a los niños que han hecho su homeschooling, porque resulta que eh, eh, tienen un muy alto rendimiento. Entonces, no es solamente que han sido preservados de la corrupción del mundo, que es lo más importante, ¿no?, con la formación auténticamente católica, sino que también su rendimiento en las materias, para los oficios, para lograr, ¿no es cierto?, los que sean llamados, tengan talentos para el mundo universitario, para las carreras profesionales, qué sé yo, eh, están muy bien preparados, según los estudios, en, para rendir bien y que les vaya muy bien. El segundo aspecto es de la educación espiritual, es decir, que está abocado en primer lugar de una manera particularísima, al alma del niño, a esa alma inmortal, hecha imagen de Dios y que está habitada por la Santísima Trinidad, es la vigilancia. Los padres están obligados a guardar con suma diligencia, no con cualquier diligencia, sino con suma diligencia y cautela, el tesoro espiritual de sus hijos, que es más precioso que todas las riquezas de la tierra. Qué bonito. Ayer me tocaba estar con, con dos familias y salió este punto, ¿no? A ver, ¿por cuánto venderían a uno de sus niños por la situación económica tan mala, qué sé yo? No sé, nadie está dispuesto a vender a sus hijos ni por todas las riquezas del mundo, claro. Imagínense sus almas, por las cuales murió nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Murió pensando en cada uno de sus hijos, murió pensando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser suma diligencia y cautela en defender, en cuidar el tesoro espiritual que hay en cada uno de ellos? Y los gobiernos y la ONU, que tienen por gran afán corromper a la niñez con su educación de tan feo nombre, su pseudoeducación. Uno debería pensar que a la altura de la inmundicia que se hace pública por todos lados, tendrían que llegar a haber mártires, papá y mamá mártires, defendiendo la inocencia de sus hijos.
O decimos, ¿qué le vamos a hacer? Así está el mundo, no será para tanto, ya lo estamos justificando todo. Es que es una educación moderna. La Carta Magna de la Educación Cristiana, la carta encíclica de Pío XI, el Papa decía, justamente ante la pretensión ya en aquellos tiempos, eran distintos a lo que había antes. Dice, no, no es un argumento en cosas tan importantes, tan delicadas, en las cuales se juega la inocencia de las almas de los niños. Entonces, qué cautela, qué cuidados, qué vigilancia debemos tener. Entonces, la televisión, ¿cómo puede estar prendida y que los niños vean cosas feas? El acceso a Internet, los celulares, qué responsabilidad. Ir a pasar el juicio final con la televisión, con el Internet y los celulares. ¿Cuántas almas perdidas por eso? ¿Las almas de cuántos niños? ¿De cuántos jóvenes? Entonces, esta vigilancia obliga a los padres a precaver a sus hijos contra todos los peligros provenientes de las compañías, lecturas, diversiones, relaciones amistosas, etcétera, haciendo para ello uso de toda su ternura y autoridad. Dense cuenta que cuando hablamos de precaver a sus hijos contra todos los peligros, no quiere decir que a los pequeños les van a hacer un curso explicándoles todas las aberraciones de las cuales es capaz la raza humana caída. Eso es absurdo. Los niños entienden muy bien cuando sus padres les dicen que sus cuerpos son sagrados y en ellos, con ellos hay que respetarlos y que nadie puede tocar sus cuerpecitos, ¿no? Porque son de Dios, han sido consagrados en el bautismo. Entonces, no es necesario más que eso. Por eso se dice todo. Y advertirles justamente que no hay secretos para el papá y la mamá. Y qué vigilancia de los padres. Y las mamás, por favor, las antenas 24 horas. 24 horas funcionando en el cuidado de sus criaturas. Toda su autoridad y ternura. Con tiempos ciertamente difíciles. Exige mucha ternura, pero exige también el ejercicio de la autoridad. Y esto es muy importante porque justamente a propósito de la negación al menos práctica del pecado original, está justamente el hecho de que no se quiere ejercer la autoridad. ¿Por qué no se quiere ejercer la autoridad? Porque el que ejerce la autoridad hace sufrir. El que ejerce la autoridad se va a encontrar con gente llorando, con gente que reclama, con gente que dice, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué papá? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? Porque los amo. Es por eso que ejerzo la autoridad y es por eso incluso que los castigo. Y no hay que dejarse manipular por esos discursitos que van a escuchar seguramente. No, no hay que dejarse amedrentar. ¿Y sufrirá el niño? Sí, bueno, tiene que aprender a sufrir. Tiene que aprender a sufrir. ¿Y le costará? Claro que le costará. Y para eso están los papás, para ayudarlo. Deben vigilar dentro y fuera de la casa. Y no menos afuera que adentro.
Pues el enemigo por doquier se infiltra. Satanás es un enemigo terrible y odia la inocencia de los niños. San Juan Bosco decía una cosa muy interesante, decía que Satanás, con este odio virulento contra la inocencia infantil, quiere, con su, con su pasión diabólica, corromper a los pequeños, porque si corrompe a los pequeños es muy difícil después enderezarlos. En buena medida tiene casi, ¿no es cierto? Siempre puede haber un milagro de la divina gracia, pero casi tiene logrado el objetivo, que es la perdición eterna de esas almas. En cambio, decía San Juan Bosco, si el niño, la niña logra pasar, ¿no es cierto?, con las tormentas, la adolescencia, con las dificultades que ya sabemos y siempre han existido, pero ahí con la presencia amorosa de los padres, con toda su ternura, con toda su autoridad, logran pasar la tormenta y después afirmarse, ¿no es cierto?, en la virtud, que es lo que siempre han respirado en sus casas, siempre es lo que han tenido a la vista. Dice San Juan Bosco, casi está logrado el objetivo, casi, que es su salvación eterna. Pueden haber altos y bajos, la vida puede ser larga, pero casi está logrado el objetivo, su salvación eterna. E imagínense hoy en día con los celulares. Dense cuenta que hasta se ha hecho público por las noticias que gente perversa se hace pasar por niños para estos juegos de celular. Para mi sorpresa, pensé que jugaban solo los niños. No, no, no. Son conectados supuestamente con otros niños, pero allí se meten los perversos. ¿Cómo los papás no están vigilantes? Si a veces basta una oportunidad y le robaron el alma de su hijo. Un descuido. ¿Sí, qué es lo que espera un ladrón para robar? El descuido del dueño. ¿Qué es lo que espera el demonio para perder el alma del niño, para corromperlo? El descuido del papá y la mamá. Basta el descuido. Y le robaron el alma de su hijo. Y es impresionante las cosas que ocurren. Es espantoso las cosas que ocurren. A veces hay niños ateos, cada vez más frecuentes. Y entre los padres hacen el show de que creen. ¿Para qué? Para conseguir lo que quieren. De un nivel de mentira, de hipocresía que no tiene nombre. Espantoso. Y se burlan de sus padres. Pero me gustaría saber a mí cómo llegaron a esa condición. ¿Cómo llegaron a esa perversa condición? Eso lo han pervertido. Son niños pervertidos. Imagínense, si son ateos, qué cosa no llegarán a ser de maldad? Si ya han negado a Dios que murió por ellos en la cruz. Vigilen de modo especial la correspondencia de sus hijos, la correspondencia de sus hijas, de sus hijos. Y con más atención todavía, las visitas y entrevistas que puedan tener los prometidos, que mientras vivan en sus casas los hijos grandes, y que legítimamente, ¿no es cierto?, entran en tratos, en vistas, eventualmente a contraer matrimonio, bueno, hay que ayudarlos. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Que hemos llegado al absurdo de que las muchachas pueden llevar al novio a la pieza. Pero cuando se ha visto una cosa igual.
Es ridículo. Si hay algo importante en ese aspecto es jamás dejarlos solos. Donde mis ojos te vean. Yo no digo que necesariamente hay que estar escuchando la conversación que puedan tener, pero donde mis ojos te vean. Vigilancia. ¿Cuántos muchachos y muchachas buenas se han arruinado en estos noviazgos de mala ley? Qué triste. Antesala del fracaso matrimonial. En cuanto a la corrección, el siguiente punto de la educación espiritual, la corrección de los hijos. Tienen los padres obligación de reprender y enmendar a sus hijos cuando ellos fallan. Unas veces con ruegos, otras con halagos, otras con castigos, otras con amenazas, según lo aconsejen las circunstancias. No se olviden que la corrección, para que sea saludable y eficaz, debe ser oportuna, moderada y prudente. La regla de la buena corrección es esta. Primero, amonestar. Eso no se hace, eso está mal, eso es pecado, etc. Lo primero. Lo segundo, amenazar. Ya le dije que eso está mal, ya le dije que eso ofende a Dios, ya le dije que no lo voy a tolerar. Esto se repite, trae castigo consigo. Lo tercero es el castigo. Un padre, una madre que no castigan a sus hijos, que nunca han castigado a sus hijos, delante de Dios, no sé cómo van a responder por sus almas. Y dicen grandes estudiosos acerca de este aspecto, que a veces basta un castigo bien dado, porque habían hecho algo que merecía el castigo, y con eso santo remedio. Acuérdate, no, papá, no quiero, no quiero castigo, no quiero, no voy a hacerlo de nuevo. Jamás al castigar se profieren maldiciones ni palabras descompuestas, porque justamente lo que hace el padre, la madre al castigar, es hacer que el niño entre en razón, es enseñarle a tomar posesión de su corazón y no gobernarse por las pasiones. Entonces, claro, si él es el descompuesto, es él el que está arrebatado por la pasión, le hace perder justamente el orden que debe transmitir y que debe hacer que triunfe en el corazón y en la mente del niño. De ordinario, se peca más por excesiva indulgencia y blandura. Hoy por hoy. Ya les comenté alguna vez, en alguna de las pláticas anteriores, que en otros tiempos puede ser que se pecara más por excesivo rigor. Es verdad que la sociedad era mucho más, las condiciones de vida era todo mucho más duro. Pero hoy en día hemos llegado a tal punto, ¿no?, que se ha perdido todo orden, ¿no?, todo orden. Y estamos pagando las consecuencias. Hay generaciones para abajo que jamás han recibido un llamado de atención. Hacen absolutamente lo que se les da la gana. Son unos monstruitos. Les irá muy mal en la vida porque sus padres no supieron educarlos, no supieron amarlos.
El mal resultado de los hijos es fruto, la más de las veces, de esta falta de firmeza. Entonces, muy importante este justo medio, ¿no? Ya les he dicho, está arriba, ¿no? No es una mezcla por abajo, digámoslo así, de un rigor brutal con, con unas libertades desmesuradas, no es eso. ¿No? No se busca un justo medio de mediocridad, sino que está por arriba, ¿no? El justo medio de la virtud. Entonces hay que ayudar a los niños a adquirir la virtud, hay que darles disciplina, orden, y que vayan tomando cada vez más posesión paulatinamente a medida que crecen, ¿no es cierto? Eh, de este señorío sobre sí mismo, sobre su corazón, sobre sus pasiones. Porque deben ser santos y deben salvar sus almas. Por último, el buen ejemplo. Con esto terminamos. Los padres están obligados a darle buen ejemplos a sus hijos, a toda hora y en todas las cosas, bien persuadidos que es la mejor arma educadora de los hijos, sobre todo mientras son niños. Un mal ejemplo es de unas consecuencias fatales. Jamás un mal ejemplo. Por lo mismo, queridos papás, nunca discutir delante de los hijos, porque muestra que ante los hijos se dan cuenta que sus padres no están de acuerdo. A puertas cerradas, conversen, compartan diferencias, eh, pero delante de los hijos, no. Ante los hijos es unidad, porque se trata de afirmarlos en la virtud. Es una flor muy frágil, la inocencia de cada uno de los niños. Y es por eso tan importante esa seguridad que da ese ambiente donde hay claridad total, ¿no? Para que el niño se desarrolle y crezca, ¿eh?, en la firmeza de todo lo que enseña sus padres, que no es otra cosa que el eco fidelísimo de lo que enseña Dios nuestro Señor a través de su iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta? Películas donde hay divorcio, películas donde hay asesinatos, películas donde hay esto y lo otro, películas donde Dios no aparece, películas donde no se va a misa. ¿Qué significa todo eso? El ejemplo paterno debe ser continuo, todos los días, y más insistente a medida que pasa el tiempo. Los que tienen hijos grandes entran en la adolescencia, se desarrolla más el espíritu crítico, se hace más difícil ciertamente la educación. ¿Cuánto más importante es el buen ejemplo? Los padres no deben ser los amigos de sus hijos, deben ser sus padres. El papá amigo, el papá igual a sus hijos, es un padre que renuncia a su misión divina de conducir a sus hijos al cielo. Entonces esto es muy serio. El ejemplo debe extenderse a todas las cosas, sobre todo, y en primer lugar, al cumplimiento fiel de los deberes religiosos. Entonces, la misa del domingo, santificar el día de nuestro Señor. Una familia que no va a misa el domingo. Una familia, unos padres que le permiten a sus hijos no ir a misa el domingo. Es un escándalo. Un escándalo que se lo dan a ellos, un escándalo para los otros niños, una vergüenza. Una familia donde no se reza jamás. Los mínimos, pero estoy hablando de mínimos. No sé, decir, por lo menos recen antes de comer y después den gracias. Los santos siempre han recomendado como
como un sello, digámoslo así, de un hogar que aspira a ser un hogar cristiano, es el rezo en familia del Santísimo Rosario. Pueden haber otras devociones, ¿no es cierto?, aprobadas por la Iglesia, claro está. Pero el Santísimo Rosario es, podemos decir, la devoción por excelencia. Qué oportunidad más linda. La familia que reza unida permanecerá unida. Si reza unida en la tierra, permanecerá unida en el cielo. No olviden los padres que sus pecados dejan siempre un estigma en la vida de sus hijos y que el más profundo e imborrable es el que ellos mismos han impreso con sus malos ejemplos. Qué espanto que puedan haber padres que con sus perversos ejemplos induzcan a sus hijos al deshonor y al vicio. Qué bonito ver en la vida de los santos que el papá era santo, la mamá era santa y el hijo era santo. Claro, ¿ves? Han transmitido a sus hijos el afán de honrar, de glorificar a la Santísima Trinidad, la aspiración firme de llegar a la gloria del cielo. No hay otra cosa que importe sino eso. Y es para eso que hacemos todo lo demás, incluso ser buenos ciudadanos de la patria temporal, porque queremos que Cristo reine, porque queremos que se salven las almas. Muy bien, le decimos un Ave María a la Virgen Santísima y damos pie a alguna pregunta si es que la hay por ahí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decía un antiguo maestro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rezo del Santísimo Rosario, que es una práctica tan alabada por la Virgen Santísima, decía que cuando se reza en colectivo, por ejemplo, se reza en familia el Santísimo Rosario, no hay que alargarlo excesivamente agregándole cosas extras, ¿se dan cuenta? Es decir, lo rezamos en familia y se reza el rosario tal como está contemplado, los misterios que tocan, o que de devoción se quiere rezar, sin otros agregados. ¿Por qué? Porque para no saturar, para no hacer pesado algo que debe ser justamente eh, grato y provechoso para el alma. Y no todos tienen las mismas facilidades, no todas las almas están en el mismo estado anímico. ¿eh? Entonces no hay que hacer desagradable, molesto, alargar excesivamente cuando se rezan común. Otra cosa es que cada uno en devoción, rezando solo mi rosario, se le agregan tales jaculatorias, tales oraciones. Bueno, eso es legítimo, pero el rezado individualmente. ¿no? Pero no atosigar, digámoslo así, a la familia o a los que puedan estar, no estar con las mejores disposiciones, qué sé yo. Entonces se reza el rosario y se reza el rosario y listo. Y qué maravilla que se haya rezado el rosario en familia. Un rosario puede durar 15 minutos, 20 en todo caso. Entonces, claro, un rosario de 15, 20 minutos, hacerlo de 45, no es lo mismo. El Santísimo Rosario, por ejemplo, ha sido una práctica incentivada también por los santos de una pequeña pedagogía, digamos, de rezar el misterio, un misterio, a ir aprendiendo con un misterio.
de a poquito, de una manera, por ejemplo. ¿Mm? A los niños les gusta mucho y algo muy bonito, ¿no? Con su piedad de su inocencia, con sus manitos juntas, estando todos de rodillas. Ese ritual familiar es importante. ¿Mm? Es importante. Ayuda a la devoción, crea un ambiente para rezarlo con mayor devoción y por lo tanto con mayor provecho. Se prende una velita, se arregla la imagen de la Virgen, se le pone una flor o qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí cada uno puede ver según su devoción. Se pueden repartir responsabilidades de los niños, qué sé yo. Eso ayuda mucho, porque no somos puros espíritus. Entonces, esa, 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 ese ambiente de preparación o que nos acompaña en el rezo del rosario es de gran ayuda para rezarlo. Después es importante, ¿no es cierto?, crear esta, este hábito de rezar las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche. Ahí cada uno verá, ¿no es cierto? Si le enseñan a los niños, bueno, hiciste tu rezo o se rezan juntos en familia o a veces, ¿no es cierto? Se reza algo individualmente y otra parte se reza en familia. Eso ya cada familia irá viendo lo que sea de más provecho. Pero es importante introducir las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche. Oraciones antes de comer y después de comer. ¿Mm? Y la, digámoslo así, la perla preciosa de la oración en familia, el Santísimo Rosario. Bueno, yo creo lo primero es la educación en casa, ¿no? Es el afán de que la educación que le damos a nuestros hijos sea de primer orden. Mm. Dense cuenta, todo el mundo que estudió la historia sagrada, habían libros preciosos de historia sagrada, para todas las edades. Todo el mundo lo recuerda con inmensa admiración. Las historias del Antiguo Testamento, de Adán y Eva, del diluvio, del rey David, del rey Salomón, de los santos macabeos, etc. Son cosas muy lindas, con unas enseñanzas que son sagradas. ¿Eh? Se prácticamente han desaparecido. Por aquí y por allá han habido buenas iniciativas de tratar de recuperarlas, se han reeditado libros, sí, pero son cosas que han llegado a un círculo muy pequeño. Por ejemplo, lo que les decía de ese estudio del catecismo en familia. Puede haber perfectamente un momento de lectura de la historia sagrada y sacar enseñanzas. ¿Mm? Puede ser un tema de conversación en la mesa. A veces en la mesa tienen prendido el televisor. Yo le diría que no debiera haber televisión prendida. La televisión ha hecho un mal tremendo. No le estoy diciendo que no pueda haber una máquina de televisión, sí, pero con el control absoluto de los padres, para que los niños no vean nada que no corresponda. Solamente se ve lo que los padres autorizan. Ahí está el video, ahí está la película, ahí está la cosa que da garantías. Entonces tienen la historia sagrada, el catecismo, vidas de santos. Me decía mi viejo párroco, que en paz descanse ahora, que era pan de cada día en las familias de nuestros mayores que se leyera el santo del día. Habían unos santorales, hay cualquier cantidad de ediciones al respecto, ¿eh? Con ejemplos preciosos, pequeñas biografías, cosas sencillas para leer y llenas de ejemplos maravillosos. Y que alimentan la imaginación de los niños y para pintar, para dibujar, para los juegos. Imagínense lo que cuentan todas las biografías de Santa Teresa de Ávila, de que ella quería escaparse con su hermano y trató de escaparse con su hermano para ir a tierra de moros y morir por nuestro Señor. Si era una chiquitita cuando lo hizo. Miren con qué afán vivía esto de ser mártir. Y no es el único caso. Entonces hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. Tiene que ser todo tradicional, por favor, ¿eh? Porque las ilustraciones tienen que ser bonitas, porque son ilustraciones de cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras.
Porque por ahí han hecho algunas cosas, digamos, para niños, pero con imágenes feas, que pierden el sentido de lo sagrado. ¿Mm? Entonces, habría que ver, ¿no es cierto? En todo caso, buscar unas versiones bonitas de estos libros antiguos que están muy bien hechos, incluso con preguntas para hacerlos pensar sobre la lección de la historia sagrada, por ejemplo. ¿Mm? Y reeditarlas. ¿Mm? Y que va a ser de mucho provecho, de mucho provecho. Había una colección muy buena de FTD, no sé si eran los hermanos de las escuelas cristianas, no sé, eso ya, ese detalle ya no lo tengo presente ahora. Pero habían del padre Bruño, no, había muchas, del padre Schuster, no sé, hay una cantidad inmensa de ediciones de historias sagradas muy bonitas, muy bien hechas, que serían de mucho, y incluso graduadas según las edades, de tal manera que los más pequeñines pueden leer o con los cuadros, qué sé yo, bonitos, ir pintando, qué sé yo, y a la medida que van creciendo, con mayores elementos para la reflexión, para aprender, para memorizar. ¿Mm? Por eso la importancia, se dan cuenta, de que hayan alianzas de familias, ¿eh? De todos matrimonios que tienen esta misma fe católica, este mismo afán de cuidar la inocencia de sus hijos y que quieren llegar al cielo. ¿Eh? Y nos apoyamos, nos ayudamos. Eso es muy importante. Hay del que está solo, si lo dice la Sagrada Escritura. ¿Eh? Así que hay que hacer la unión en la fe, en la caridad cristiana. ¿Mm? Que yo creo que es la gran batalla, ¿no? La gran batalla, que vamos a dejar que, si no son leyes, son actos de tiranía. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente ha terminado creyendo que, como vienen de un régimen que dice ser democrático, ¿Mm? Y que ha sido aprobadas por mayorías, son leyes legítimas. Es que la democracia también se puede convertir en tiranía, ¿se dan cuenta? La democracia, para que sea legítima, tiene que respetar la ley de Dios, tiene que respetar el orden natural y el orden cristiano. Entonces, una democracia puede ser, como lo que estamos cada vez presenciando con más preocupación por todos lados, puede hacerse tiranía al querer establecer estas pseudo leyes contrarias al orden natural, al orden cristiano. Y por lo tanto hay que resistirlo, hay que resistirlo. Entonces la responsabilidad ahí de los padres, especialmente de los varones, que son los que, por supuesto, no todo el mundo tiene los mismos talentos y qué sé yo, pero hay que pedirle a Dios que suscite hombres de Dios que den el combate por el reinado de Jesucristo y que fuerzas unan las familias en la lucha por el respeto de sus legítimos derechos y del orden que Dios ha establecido. Entonces no hay que dejarse engañar. Que vienen de la ONU, que viene de la democracia, miren, no quita que sean tiranías, no quita que sean tiranías. Las tiranías no solamente son los regímenes verde oliva, comunistas o nazi o qué sé yo, sino que también las democracias ateas que están pervirtiendo la juventud. Entonces, por una parte, el combate directamente político cristiano, ¿no es cierto?, en defensa del orden familiar, de la educación de los padres hacia sus hijos, del derecho de propiedad privada ¿eh? y de la y de la religión católica, que es todo es una unidad, ¿no? La que he nombrado. ¿No? Y por otra parte, alimentar la vida familiar.
alimentar la vida familiar, la mesa familiar, las actividades familiares, porque, o si no, ya verán ustedes, los hijos están con el enemigo. ¿Pero por qué están con el enemigo? Pero si usted se lo entregó al enemigo. ¿Usted se lo entregó al enemigo? ¿Y no está dispuesto a castigarlo ahora? ¿A ordenarlo ahora? Con ternura, pero con firmeza. No está dispuesto. Es que decir, usted sigue estando dispuesto a hacer lo mismo que hacía antes, entregarlo al enemigo. Y eso es lo trágico. Ocurre con mucha frecuencia. Y responderemos delante de Dios, claro está. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amén.